Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural donde y cuando les ofrezco material distinto al día a día nacional e internacional, trato de entrar a temas un poco de un poco más sustancia, digamos, más peso o por último distinto. Y en el caso de hoy lo voy a hacer por estímulo, digámoslo así, de un columnista o un analista o un comentarista, no me acuerdo dónde lo vi, si en un canal de televisión extranjero, en una nota en algún medio extranjero, en todo caso no en Chile, que decía que con esto de la guerra en Europa, entre Rusia y Ucrania, y en parte también con la OTAN en forma indirecta, se acababa la globalización. Esto era el fin de la globalización. Eso dijo. Yo quiero ver si efectivamente eso es así. Quiero examinar los procesos de globalización o como sea que se llaman, que han ocurrido en la historia humana, y ver si efectivamente hay una posibilidad que la globalización que ahora conocemos esté llegando a su fin por esta guerra, porque el comentarista asume que los países vuelven a aislarse, se encierran en sus conchas, Rusia, etcétera. Yo creo que está equivocadísimo, y eso es lo que vamos a examinar, porque yo creo, puedo estar yo equivocado, pero porque yo creo que él es el equivocado y no yo, de por qué no es en absoluto el fin de la globalización, sino que, como vamos a ver al final, es al revés. Al revés. Si uno mira las cosas de un ángulo distinto, un poquito, lo que está reaccionando frente a la invasión rusa, o sea, no solo la reacción de Ucrania, que evidentemente se quiere defender, pero me refiero a la reacción interna de un número que se revela cada vez más numeroso de rusos que se oponen a esta guerra, de rusos que están sintiendo que su estándar de vida, incluso pobre como solía ser, como es en Rusia todavía, era mejor que antes y tenían acceso a un montón de bienes. La reacción de los llamados oligarcas rusos, que no la conocemos en detalle, solamente conocemos la reacción de los oligarcas que están fuera de Rusia, fuera del alcance del brazo de Putin, y que son muy críticos, muy contrarios a lo que ha hecho Putin. Esos oligarcas están sufriendo duro porque sus negocios han sido castigados, la economía rusa ha sido golpeada ferozmente en todos los sentidos, no es solo empresas extranjeras que estaban ahí, que daban trabajo a mucha gente, que cerraron sus puertas, sino que el sistema financiero ruso está en graves problemas porque le han negado el acceso a los mecanismos internacionales. Esto incluye la banca rusa, el Banco Central ruso, etc. Luego tenemos la reacción de Occidente, los países europeos que estaban en una onda pacifista o en todo caso no belicista ni mucho menos, y de pronto, de súbito, se están rearmando, han vigorizado la OTAN, se ha vigorizado la idea de que Europa tiene que tener sus propias fuerzas. Todas esas reacciones, fuera de las reacciones de los ucranianos, por supuesto, son las reacciones no de Occidente, sino de la globalización. Es la reacción revestida del manto fenoménico que toma aquí o allá, que la OTAN, que los países europeos, que los rusos que están descontentos, que los oficiales y soldados rusos que están en Ucrania, que desertan en masa, ya se están produciendo ese fenómeno. Todas esas cosas tienen que ver con que todas estas personas, todos estos grupos, todas estas naciones, todos estos individuos, todos estos oligarcas, todos estos ciudadanos comunes y corrientes, estaban en un grado mayor o menor integrados y favorecidos por la globalización, que se ha convertido en un hecho mundial, objetivo, poderoso, que afecta directamente la vida de todo el mundo. Y eso es lo que hace inaceptable, intolerable el ataque de Rusia a Ucrania, que aparece en este contexto de globalización como un asunto absolutamente absurdo, gratuito, brutal, anacrónico. Es la globalización que
rechaza a través de la OTAN, a través de Europa, a través de estos rusos. Vi unas imágenes, por ejemplo, de un ciudadano ruso, uno solo, pero ustedes saben que a veces ciertos actos en que algunos se atreven y la mayoría no, reflejan un sentir que va más allá del individuo que comete el acto. Un ciudadano tirando una bomba molotov a uno de los muros del Kremlin. Imagínense lo que significa hacer eso en Rusia, con el gobierno Putin. No tenía intención de herir a nadie, era un muro alto. Ustedes han visto fotos del Kremlin en un edificio muy grande. Tiró una molotov, como una molotov contra el régimen, contra el sistema. La globalización, como vamos a verlo en otras instancias menos poderosas que la que estamos viendo ahora, obedece a fuerzas tremendamente grandes. No son el capricho de algunos políticos que decidieron generar unos acuerdos comerciales, no es simplemente que las comunicaciones nos permiten entrar en contacto con quien sea del mundo. No, es bastante más potente que eso. Es eso, pero es mucho más. Obedece a fuerzas tan potentes, estos procesos de globalización que ya vamos a ver otras instancias, son tan potentes las fuerzas que están detrás, ya las vamos a examinar, que superan las fuerzas potentes, pero no tan potentes del localismo en cualquiera de sus formas. Los localismos, los tribalismos, las identidades del grupo X, Y, Z, de tal o cual etnia, de tal o cual nación. Son fuerzas potentes esas, muy potentes, pero la globalización lo es aún más. Y siendo potentes, estas fuerzas reaccionarias, podríamos decir, del localismo, el tribalismo, nuestra identidad cultural, nuestra identidad étnica, ofrecen fuerte resistencia, sin duda, como vamos a examinar, pero no son suficientes. Y al final, si ustedes observan la historia humana en su conjunto, los procesos que llevan a integración de entidades políticas, económicas, sociales y culturales cada vez más grandes, siempre han salido vencedoras. Piensen ustedes, para poner un primer ejemplo, la formación de de las monarquías, los reinos en Europa. Un proceso largo, un proceso muy largo, un proceso que se inició en la Baja Edad Media. En primer lugar, en los primeros tiempos, pongamos los años 1000, el año 900, el año 1000, 1100, el rey era uno más de entre los señores feudales que recibía especiales miramientos por ser primo inter pares, primero entre iguales. Era no el mandamás, pero era, por así decirlo, el representante simbólico de la unidad de todos estos señores feudales en algún pasado más o menos remoto, originado en las invasiones bárbaras del Imperio Romano. Pero el rey no tenía más tierra, ni más vasallos, ni más fuerza militar, ni más fuerza económica que muchos de sus vasallos. De hecho, en la historia de Francia, por ejemplo, por varios siglos, varios reinos o feudos o principados, o como quieran llamarlo, independientes, que estaban dentro de lo que ahora llamamos Francia, eran más potentes que aquello que era el reino donde las tierras del rey de Francia. El proceso por el cual este rey empezó a crecer, empezó a abarcar más territorio, empezó a tener más poder, tomó tiempo. Y llegó un momento en que se produjo una reacción feudal contra estos reinos, estos reyes. Todavía no eran considerados reyes de una totalidad, porque no había una totalidad. Estos, llamémoslo príncipes, por el momento que crecían y se hacían más potentes, en un momento dado son considerados como rey. Y se produce una reacción feudal muy fuerte. En Francia, por ejemplo, si ustedes leen historia de Francia, entre la segunda mitad del siglo XVI y principio, más o menos hasta Enrique IV del siglo XVII, se vivió las guerras de Fronda, que se llamaron. Las guerras de Fronda, en virtud de las cuales señores feudales con grandes feudos, con grandes propiedades, con mucho poder económico, político, con
sus propias fuerzas armadas, luchaban contra el rey, y durante décadas Francia vivió una especie de perpetua guerra civil. En medio de esa guerra civil escribía tranquilamente, les he contado alguna vez, Montaigne. Montaigne escribía tranquilamente sus famosos ensayos mientras el mundo se daba a su alrededor, se luchaba, se mataban. Fueron muy brutales las guerras que se envolvieron en mantos religiosos, en mantos políticos, en toda clase de expresiones ideológicas, llamamos así, pero en definitiva era una reacción feudal contra el crecimiento del poder central identificado, coincidente con la monarquía. Pero finalmente las monarquías salieron adelante en Francia. El momento culminante de la monarquía absoluta, donde ya los señores feudales no tienen ninguna posibilidad de resistir y se tienen que someter, es, por supuesto, en la era de Luis XIV, el Rey Sol. El Rey Sol que convierte a estos señores feudales rebeldes en vasallos, en cortesanos. Los pone en la corte, en Versalles. Ahí los entretiene, ahí los divierte, ahí los domesticó. Pero fíjense ustedes toda la trayectoria, desde, por dar una fecha cualquiera, el año 1000, o desde el momento en que se derrumbó el Imperio Carlomagno, que fue una construcción de Carlomagno, sí, que fue una construcción muy artificial, que no tenía sustento económico ni ninguna clase. Era algo que dependía básicamente de Carlomagno, de un hombre. Un sistema que depende de un hombre no tiene realmente capacidad de sobrevivir, de durar, de crecer, de consolidarse. Digamos entonces a partir del siglo X o XI después de Cristo, en los años 900, 1000, qué sé yo, desde que murió Carlomagno, murió en los 800 y tanto, hasta el siglo XVII, avanzado el siglo XVII, hubo esta lucha. Pero el proceso continuaba y se estaba produciendo en otras naciones de Europa. Se había producido antes ya la unificación, la centralización de Inglaterra. Es distinto Inglaterra, era distinta estructura, ahí operó más rápido. En otras partes se tomó más tiempo. Pero el proceso continuaba y seguía avanzando a pesar de todas las resistencias. Si nos vamos hacia ahora es al pasado, vamos a encontrarnos con un fenómeno que no es muy distinto, pero antes de eso me van a permitir que entre mi primer bloque de día sábado, y quiero partir haciéndoles un anuncio a todos los amigos y amigas del flamenco, este arte maravilloso, a mí me encanta, y a mucha gente. Hay un espectáculo, Tablao Flamenco es el nombre que le han dado, Tablao Flamenco, donde participan cuatro personas entre bailadoras, cantadora y guitarrista. Participan doña Valentina Whiter, doña Valentina Villegas, doña Vania Perret y don Diego Cuche en la guitarra. Un cuarteto muy bueno. Este sábado 2 de abril, el próximo sábado, en un local muy bonito que está en Moneda 2342, los datos están, espero, saliendo a mi derecha. Vaya reservando sus entradas. Aquí debiera estar saliendo, yo no lo noté, debiera estar saliendo un teléfono para que reserve sus entradas. Estas cosas se llenan y se acabó la posibilidad de escuchar, de pasar una velada muy linda con estos excelentes músicos en este tablao flamenco. Y continúo con Ideal Service. Los trámites que usted quiera hacer, pero que no quiere hacer. Tiene que hacerlo, pero no quiere hacerlo. Tiene que moverse, no quiere moverse. O no puede moverse. Hay que trasladar algo de un lado para otro. Un papel, un documento, un objeto. Varios objetos, una mercancía, unos insumos. Traslados en el espacio y el tiempo, no en internet. Usted no puede o no quiere. Para eso está pues Ideal Service, iservice.cl. Toda diligencia, ya sea una vez o por muchas veces, ya sea una empresa que todos los días necesita mandar a gente que recoja o vaya a dejar unos documentos, ya sea que usted necesita una vez que le vayan a buscar, no sé, el celular que se le quedó en otra ciudad, lo que sea, la diligencia que sea, la que usted necesita,
pero que no puede hacer usted o no quiere hacer usted, idealservice.cl. iService.cl, más de 3.500 clientes muy satisfechos. Recuerden, la diligencia que usted necesita, no importa si es una vez, lo van a atender. Si la suya es una empresa y necesita todos los días trasladar papeles, mercancía, y no lo puede hacer con su personal actual, Ideal Service. Y continúo con Oxinova. Esta vez no les voy a mostrar el sobre porque lo han visto 1.000.000 de veces y está apareciendo aquí a mi derecha con el tipo con el perro en la nariz. Este polvito, ya, se los muestro igual. No me gusta mucho moverme. Este polvito se mezcla con 1 litro de agua y en media hora se ha desarrollado una colonia de bacterias que se comen las bacterias que producen el mal olor. Esto es fundamental en casas que no tienen salida alcantarilla y el baño, por lo tanto, es lo que llaman pozo séptico, en realidad es una letrina y el olor ahí es espantoso. Usted echa esto y se acaban los olores muy rápidamente y el efecto dura meses. Luego, cuando las bacterias que se comen, las bacterias malas, empiezan a desaparecer, usted simplemente agarra otro sobre y repite el procedimiento y así sucesivamente. También es útil para casas con salida alcantarilla, porque igual se junta materia orgánica en alguna parte, igual empiezan los olores o pueden ocurrir, y usted no saca nada con echar ácido y soda cáustica y cosas así, que lo único que hacen es quemar y destruyendo las cañerías. Este producto biológico, desarrollado en Estados Unidos, liquida todo eso. Si usted tiene un restaurante, con mayor razón tiene que tenerlo, porque ahí sí que se maneja mucho material orgánico. La pura lavada de platos nada más. Imagínese usted, por mucho que los raspen antes de meterlos al fregadero, igual cae materia orgánica. Y eso se va juntando y empiezan los olores tarde o temprano. Continúo con la base de administradores.cl, que ya les he contado. Es un lugar que reúne en un sitio a todos los que quieran participar, por supuesto, pero ya son muchos, proveedores de insumos, materiales o servicios para edificios o condominios, o sea, elementos de construcción, repuestos de motores, cables eléctricos, vidrio, pintura, mantener el ascensor, mantener los jardines, reparar rejas automáticas, todo lo que tenga que ver con edificios. Si usted quiere, si es proveedor de alguno de esos servicios, usted vaya a la base de administradores.cl y intégrese ahí para aparecer. Cada vez que alguien los necesite, van a ir a la base de administradores y va a estar usted compitiendo con otros muchos en igualdad de condiciones. Y esto, por lo tanto, es interesante, esta base de administradores, para los que quieren encontrar esos productos o servicios. En vez de estar llamando a un amigo, si conoce a alguien que conoce a alguien, usted entra en la base de administrador y tiene a su disposición cientos de ofertas para todas las cosas que usted necesita. Amigos, la están dando. Y termino acá, a propósito de servicios, con ICG Chile, subsidiaria chilena de una empresa europea de informática, que entrega soluciones para gestionar todos los aspectos de hoteles no muy grandes, retail, restaurantes, es decir, establecimientos comerciales que no son chiquititos, que no son gigantescos, que están ahí a media, que son más o menos grandes, pero más o menos chicos. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, un hotel de 40, 50 personas, un retail. Y hay que administrar igual y hay que gestionar igual la parte administrativa, la parte contable, el movimiento de mercancía, de objetos, de insumos, qué sé yo, en los restaurantes es tremendamente complicado. Y ICG Chile tiene el software que usted necesita, fácil de usar, muy intuitivo. Fíjense ustedes que esto empezó a desarrollarse hace 30 y tantos años en Europa, y la empresa ICG europea está ahí perfectamente prosperando porque se ha adaptado a los tiempos, porque entrega todos los años nuevas, upgrade, el software es cada vez mejor y por eso que están ahí, si no, no estarían. Y ahora están en Chile también para atenderlo. ICG Chile. Si tiene un negocio, amigo, de las características que le estoy diciendo, deje de lado el lápiz y el papel y use un buen sistema de gestión hecho para ese nivel. Porque hay sistemas de gestión, qué sé yo, para manejar una cadena de supermercados, pero eso no le va a servir a usted. Este es lo que le va a servir. ICG Chile, amigos. En el mundo antiguo, en el mundo de la antigüedad clásica, que aquí conozco más, había una gran... Ustedes saben, en Grecia no existía Grecia como Grecia, existía... Bueno, ellos se sentían parte de una unidad cultural que llamaban la Hélade, pero políticamente hablando estaba constituido por cientos de entidades
independientes que eran las polis o ciudades. Las polis griegas, cada una con su propia constitución, su propia forma de gobierno, a veces sus propios dioses. A veces tenían otras ciudades los mismos dioses, pero tenían sus propios dioses, sus costumbres, a veces con algunos grados de diferencia las de otros. Todos hablaban griego, pero habían diferencias. Pasaban en guerra. De vez en cuando se unían unas cuantas ciudades en algunos tipos de confederaciones más o menos laxas, pero no constituían una entidad homogénea con un comando central, sino que era simplemente una especie de federación. Se llamaban ligas. La liga, existieron varios, la Liga Aquea, la Liga del Peloponeso. Bueno, fueron sustituidas eventualmente por una entidad que fueron los reinos helenísticos, y luego eventualmente llegaron los romanos y establecieron una sola cosa, que es el Imperio Romano. Y por lo tanto fue superado esta fragmentación local, localista, tribalista, politeísta, podríamos decir. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Por qué, cuando uno examina la historia, uno ve que este proceso de aglutinamiento de los entes políticos existentes en un momento dado, en entes más grandes, más abarcadores, ¿por qué se produce? Y digo que es inexorable porque la historia humana entera es eso. Pasamos de los clanes, de las familias viviendo en cavernas, pasamos a agrupaciones un poco mayores que los antropólogos llaman jefaturas, pasamos a las tribus, pasamos a alianzas de tribus, y así sucesivamente llegamos finalmente a los estados monárquicos, los estados nacionales. Tenemos ahora entidades mayores. En Europa es clarísimo el proceso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la raza humana no se quedó simplemente en ese estado elemental de infinitas entidades autónomas unas de otras? ¿Por qué no estamos todavía viviendo, como quien dice, en estado de naturaleza, en clanes, medio a poto pelado y recogiendo nueces, tratando de sobrevivir? ¿Por qué eso se empezaron a aglutinar esos clanes en grupos mayores y estos mayores y así hasta llegar al presente? ¿Por qué? Tiene que haber una razón, ¿verdad? Y hay razones. Yo tengo aquí unas pocas, seguramente hay muchos más, pero yo aquí estoy tocando estos temas meramente el ABC de estos temas, naturalmente, no tengo otra ambición. Primero, porque las agrupaciones mayores son más convenientes para la defensa. Esto se ve, por ejemplo, en el proceso de la constitución de las polis griegas. ¿Qué es lo que era la polis básicamente al principio, sino una estructura defensiva? Se buscaba un grupo numeroso, relativamente numeroso, de clanes, de grupos que habían vivido aislados unos de otros, se agrupaban y conformaban un sitio defensivo. Por eso es que, si ustedes van a Atenas, van a ver que la famoso Partenón y todo lo demás está en una altura. Eso era lo que se llamaba la Acrópolis. Ese era el lugar donde se llevaba a cabo la defensa, en un lugar alto donde los otros no pueden subir, qué sé yo. Y alrededor de eso empieza a constituirse, alrededor de esa primera necesidad defensiva, empieza a constituirse la polis como una entidad política. De ahí viene la palabra política, obviamente. Había una posibilidad defensiva. Un grupo solo, aislado, un clan, o dos o tres clanes, era presa fácil de un grupo mayor número de guerreros, mayor capacidad para sacarles sus recursos. Entonces, aglutinarse para constituir una mejor defensa, y a partir de ahí emergen las polis, los primeros balbuceos de las polis, es una ventaja. Hay una ventaja económica, y por lo tanto una ventaja ligada a el instinto más poderoso del ser humano, que es el instinto de supervivencia. Hay una ventaja económica. Pongamos en un extremo, un grupo que vive, un par de familias, un clan, que vive en una caverna, en la época de las cavernas. Vive al 3 y al 4, vive al día. Lo que pueden recolectar hoy, el animal que lograron cazar. Con un grupo más grande es posible algo más. Un grupo más grande es capaz de cazar más. Tiene más guerreros, tiene más cazadores, tiene más recursos. Algunos se pueden quedar, en vez de salir a cazar, fabricando, tallando las piedras con las cuales se va a hacer la punta de las lanzas. Hay ventajas técnicas y económicas. Eventualmente va a aparecer, gracias a esas agrupaciones mayores, un gran invento que es la agricultura. Otra ventaja económica.
La agricultura no puede ser obra de un clan de 10 personas, necesita una tribu que genera ciertas especializaciones, que es capaz de controlar un territorio un poco más grande. Uno no puede hacer agricultura en 1 metro cuadrado. Todo esto significa más seguridad alimenticia, más seguridad militar, digámoslo así. Y una vez que se empiezan a constituir estas entidades, por estas razones de conveniencia general, se empieza a crear otra razón dentro ya de estas entidades mayores, y es que surgen intereses y capacidades que están asociadas a la agrupación mayor. Es posible establecer alguna forma de poder. Un grupo es capaz de establecer una forma de poder sobre los demás miembros del grupo. Aquí el tema del poder, en su forma más elemental, consiste en tener una superioridad organizativa sobre otros. Organización que surge de la conveniencia. Si usted es miembro de una horda pequeña, de un clan, pongamos de un grupo de 10 personas, entre padres, los niñitos, los jovencitos y quizá unos cuantos abuelos, no hay forma de que uno o dos individuos impongan poder, porque no tienen los recursos necesarios. 2 personas no pueden luchar contra otras 10. ¿Cómo establecer poder desde el punto más elemental, que es el poder físico, por último? Usted necesita un grupo más grande. Una persona no puede controlar a 10, pero 10 organizadas tal vez pueden controlar a 100, y 100 desde luego pueden controlar a 1000. Esas 100 además, en esta agrupación más grande que ha transcurrido un tiempo, ya dispone de medios, y esos medios multiplicados por la organización de este grupo les da mucho más poder. Emergen las estructuras de poder, emergen las diferencias de clase, dirían los marxistas. Hay un grupo centrado alrededor de un rey, o del brujo de la tribu, o del médico de la tribu, digamos así, el que se comunica con los espíritus, y alrededor de él hay unos cuantos fulanos, ya son bastantes, y pueden imponer un dominio físico, espiritual, cultural sobre los demás, y eso genera un interés, porque ese grupo va a tener más privilegios. Y eso genera entonces un interés en mantener esta entidad mayor, y que ojalá hacerla crecer. Mientras más crece, más poder. La historia de Roma, por ejemplo, tiene que ver con eso. Los romanos eran primero unos patipelados que se empiezan a juntar en las colinas las colinas de Roma, en ese territorio, para defensa. Luego entran en guerra cuando ya son un grupo más numeroso con otros, pero a esos otros, a los que derrotan, no los convierten en esclavos, no les quitan todo, sino que los convierten en parte de ellos mismos, les dan algunos derechos, los integran al contrato político romano, o les dan algunos derechos interesantes y los incluyen, y con eso ganan mayor poder humano, más gente que va a combatir, y entonces en la próxima guerra van a tener un ejército más grande, y así fue, y esa es la fórmula y es la clave que ya la descubrió, me parece a mí, un historiador de ese periodo, muy importante, ya me voy a perder el nombre, Polibio. Esa es la clave de por qué esa ciudad y no otras creció y terminó transformándose en imperio. A los enemigos los integraba en grados mayores o menores, y con eso su capacidad militar crecía, y por lo tanto podía iniciar aventuras mayores, y así sucesivamente. A lo largo de toda la historia humana ustedes van a ver este proceso. Pequeñas entidades aglutinándose en entidades más grandes, y estas en entidades aún más grandes, y así sucesivamente hasta que llegamos al siglo XIX, XX, con los Estados-naciones. Ya en el siglo XX en Europa aparece el Mercado Común Europeo, y el Mercado Común Europeo ahora es la Unión Europea, y no me cabe ninguna duda que este aglutinamiento va a ocurrir en una escala aún más grande. Estados Unidos, ¿qué es lo que es Estados Unidos? Eso, Estados Unidos, un montón de colonias distintas, qué sé yo, las primeras colonias estaban en la costa este, Filadelfia, no me acuerdo todas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Mississippi, creo que es Missouri, eso es. Eran entidades autónomas, pero se federan, se aglutinan y se convierten en un ente mucho más poderoso, y en esa calidad logran independencia, y luego empiezan a crecer territorialmente hacia el oeste,
y se generan nuevos estados que también se unen y así sucesivamente. Es un proceso que está a la vista a lo largo de toda la historia humana, y lo que estamos viendo ahora, la globalización, es, no voy a decir la culminación porque no sabemos cuál va a ser la culminación, pero es una etapa más de este proceso de la historia mundial. Y como los demás procesos, van a haber luchas. Estados Unidos tuvo una guerra civil, porque en un momento dado un grupo de estas entidades que formaban Estados Unidos decidió sesionarse, separarse, por X razones. Pero en un momento predominaron los intereses particulares de esos estados, los estados del sur, y hubo una guerra civil que costó como 1 millón de muertos. Pero el proceso continuó, ganó la globalización de esa época, ganó la Unión Americana, porque estaban en juego fuerzas poderosas, básicamente, como siempre, fuerzas económicas, la conveniencia, el interés, la necesidad, más potente que el localismo, que el tribalismo. Y por esa razón, si ustedes observan las narrativas de los grupos separatistas, de los grupos que hacen énfasis en separarse o constituir una unidad propia, autónoma, lo estamos viendo en Chile, si ustedes examinan su narrativa, se van a dar cuenta que están mirando hacia el pasado. Están mirando hacia un pasado que además muchas veces nunca existió. Ya vamos a ir a eso y les voy a contar de esos pasados que nunca existieron. Pero antes les voy a contar del Hotel Mari Mari, que está en la región de los lagos, una región muy, muy bonita, la más linda de Chile, creo. De todas maneras, un hotel fantástico para que usted realmente ahí pueda alejarse de las preocupaciones diarias, del mundanal ruido, como decía esa poesía. Un hotel con el mejor personal hotelero, en la región más linda de Chile, con todos los servicios que usted quiera pedir y repetirse, disponibles para usted sin ningún costo adicional. Todo está incluido en el costo de entrada, ya vemos la tarifa. Es una experiencia única. Yo le aconsejo, si usted quiere darse unos días de vacación ahora, que es un muy buen periodo para tomar vacaciones cuando ya los demás ya las tomaron, póngase en contacto con hotelmarimari.com y ahí vea más detalles de lo que yo le estoy contando. Yo no le estoy contando nada de lo que es ese hotel, pero es que es realmente espectacular. En realidad, casi ni siquiera es un hotel, es una residencia para el alma por unos cuantos días, todos los días que usted quiera estar. Y otra cosa que tiene que ver con el alma, amigos míos, es la escuela de yoga Yogačala, se llama así, o Chala Yoga, Yogačala más bien. Pero a mí me gusta de repente dar vuelta a las cosas a ver cómo suenan, a ver otro ángulo de las cosas. No, se llama Yogačala y ustedes encuentran el sitio yogačala.cl. Esta es la escuela de yoga más antigua de Chile, la que tiene la mejor infraestructura, que ustedes pueden estar viendo aquí una fotografía a mi lado. A pasos, está muy bien ubicada, a pasos del metro Tobalaba y el Golf. Fue fundada por don Gustavo Ponce en 1996. Y este caballero, que es un poquitito mayor que yo, estuvo 50 años en la India formando sus conocimientos de yoga y hasta el día de hoy tiene un permanente contacto con maestros del yoga en China y en la India. O sea, estamos hablando de una cuestión absolutamente top en materia de yoga. Clases de lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Incluye ejercicios físicos, psíquicos, posturas, técnicas de respiración, relajación, yoga hormonal, que es el único centro del mundo, no de Chile, del mundo, que enseña este método. Viene gente de afuera a seguirlo, porque lo aprendió el señor Ponce en la India, 50 años. Todos los profesores, los demás profesores del centro han sido formados por Gustavo Ponce. No les voy a leer la lista larguísima de beneficios del yoga. Especialmente, bueno, para mí, lo más importante es el mantener, digamos, la mente sharp. Y sobre todo en estado de tranquilidad, de reposo. Tan importante hoy día desarrollar esas capacidades. Bueno, las virtudes físicas, psicológicas y espirituales, sería la palabra mejor,
que da el yoga son fantásticas y la mejor escuela de Chile, la más antigua, con el profesor que realmente es un súper gran maestro de esta materia, está en yogachala.cl. Y una última cosa, pasando del espíritu ahora al dinero. Si usted quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo, le sugiero que entre e invierta en USA.cl, una empresa chilena norteamericana en la red, que lo hace todo. Parte ofreciéndole miles de oportunidades de inversión, ya sea inmobiliario o de franquicias, le abre cuenta corriente en la banca norteamericana, le consigue créditos, lo asesora, lo ayuda a formar sociedades comerciales en Estados Unidos, todo, todo, todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Poner la plata nomás para la inversión. Amigos, invierta en USA.cl. Es más, si quiere irse a Estados Unidos a manejar sus negocios, le van a conseguir visa de residencia. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, estos movimientos separatistas, localistas, tribalistas, como los que tenemos en Chile, pero que existen en muchas partes, son siempre iguales. Están mirando al pasado, tratando, glorificando un pasado que nunca existió, o que no existió como lo pintan, rescatando supuestas cosmovisiones que nunca existieron. Porque mientras más al pasado usted se va, más primitivo, más rústico, más elemental son las formaciones sociales y culturales. La idea de que en el pasado hubo unas grandes sabidurías que se perdieron es un mito, es un cuento de hadas. Es al revés. Somos nosotros, por así decirlo, los sabios, no los de antes. Bien, hay millones de ejemplos de cómo se inventan pasados gloriosos, se inventan incluso tradiciones, y a propósito de eso les muestro un libro de un gran historiador marxista, ya fallecido, yo lo conocí personalmente, tuve el gusto de conocerlo. Este libro es La invención de la tradición. O sea, las llamadas tradiciones se inventan. Aquí hay un estudio muy interesante, por ejemplo, especialmente centrado en Inglaterra. La tradición británica, tal cosa, una tradición, resulta que la habían inventado hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, para amononar algún tipo de ceremonia en la corte o alguna cosa así. Se inventa el pasado, así como la memoria es una reconstrucción muchas veces muy distorsionada del pasado. Estas miradas hacia atrás de un grupo que dice nosotros queremos volver a nuestra sabiduría, a nuestras prácticas ancestrales, no tienen idea cuáles eran las prácticas ancestrales, son una invención. Les voy a poner un ejemplo, no se molesten. La llamada joyería, platería mapuche, nunca fue inventada por los mapuches. Los mapuches, o sea, los pueblos originarios, etcétera, no habían desarrollado la metalurgia, pues. No tenían metalurgia. Mal habían desarrollado joyería basada en la plata. Eso, ¿saben ustedes la historia de la platería? La platería mapuche fue un oficio que una congregación religiosa adiestró a un grupo de mapuches, de indígenas, que estaban incorporándose a la vida moderna de esa época. Estamos hablando del siglo XVIII. La platería mapuche es una invención de la tradición, por así decirlo. Pero podría darles muchos más ejemplos, no solo de este, sino que de países o de sociedades o de movimientos separatistas en Europa, que hubo muchos. El llamado nacionalismo del siglo XIX fue muy potente, y hay millones de estudios sobre eso, cómo los grupos que iniciaban estos procesos con un furor, un fanatismo y una ceguera impresionante que uno puede ver ahora también, se contaban cuentos del tío sobre el pasado glorioso que nunca había existido. Y los pasados no son tan gloriosos. Normalmente es más glorioso lo futuro que los pasados. No hay sabidurías especiales en el pasado, que se han perdido, unos conocimientos misteriosos. No, eso es una tontería. Entonces, básicamente estos movimientos autonomistas que buscan, que creen y que quieren formar su identidad sobre la base de una pertenencia a una etnia, a una raza, a un pueblo, ni siquiera a veces un pueblo, sino que a un conglomerado menor de gente, eso es intrínsecamente reaccionario. Y como es reaccionario, como no obedece a los procesos históricos, son siempre derrotados. Siempre. Pueden ofrecer mucha resistencia, insisto. Pueden generar conflictos en gran escala. Pueden generar guerras civiles. Pueden generar atrasos, pueden generar por momentos retrocesos, pero finalmente el proceso de aglutinamiento en entidades cada vez mayores, ahora llamado globalización, se impone porque obedece a estas fuerzas económicas, y agreguemos ahora
todas las fuerzas tecnológicas, de costumbre, de nuevos modos de vida que empiezan a universalizarse y destruyen, porque son más cómodos, porque son más eficientes, porque que es por lo que sea, destruyen las identidades locales. Y para algunos eso puede ser muy lamentable y muy triste y pueden derramar unas cuantas lágrimas mientras van al Museo de la Historia a ver los restos arqueológicos del pasado. Y yo no voy a decir si es bueno o malo, es lo que ocurre, es la realidad. Y yo creo que en general es un proceso bueno. La integración política mundial que eventualmente algún día va a ocurrir, evidentemente va a terminar con un montón de guerras y situaciones tribales, cerriles, estrechas de mente, que están siempre asociadas con los localismos. Siempre los localismos son estrechos de mente, siempre. Y si acaso hay valores reales que ellos defienden, no son suficientes para compensar el atraso que implica siempre el tratar de mantener vigente un modo de vida que ya no corresponde a las capacidades que tiene la raza humana para vivir a otro nivel. Así es que, entre otras cosas, estos movimientos localistas hacen denuncias. Y las denuncias son reales. Los islandeses pueden hacer denuncias como fueron tratados por la corona británica. Los pueblos originarios de América Latina pueden hacer denuncias sobre cómo en muchas ocasiones, o casi siempre, fueron maltratados por los españoles, fueron esclavizados literalmente o exterminados. Cierto, es verdad. Pero igual no tiene sentido el retroceso. La historia se hace así. La historia se hace con mucha violencia. La historia se hace con muchas injusticias. Y entre otras cosas, una buena parte de esa violencia es porque algunos no se quieren adaptar a las nuevas realidades y se resisten con violencia, con fuerza. Y eso genera, por supuesto, una buena parte de las violencias que hemos visto en la historia. Por ejemplo, ahora, ¿por qué inició esta guerra, Putin? Una guerra que como que caía del cielo, en función de objetivos localistas, aunque sea una localidad muy grande, Rusia. La idea de reconstituir, mantener y preservar el imperio soviético como lo menos lo que ellos deben considerar la identidad rusa, que ven que se carcome por todos lados a medida que los modos de vida de Occidente, que las costumbres de las nuevas generaciones, de los jóvenes rusos, algunos de los cuales han mandado a que los aniquilen en Ucrania, ya no tienen mucho que ver con estas supuestas identidades culturales que son muy valiosas y que se conservan. Nadie ha dejado de escuchar a Prokofiev, a Tchaikovsky o a Mussorgsky por el hecho de que existe la globalización. Las cosas valiosas del pasado se preservan en el presente, no se destruyen. Pero sí se destruyen localismos, malas costumbres, fanatismo y ferocidades locales, chauvinistas, que no aportan absolutamente nada a la historia humana. Y termino diciendo algo, pero antes les voy a decir otra cosa. Si usted quiere recuperar ese paraíso que fue la infancia cuando le estaban tratando de enseñar música y usted por algún motivo se corrió y ahora dice, pucha, debiera haber aprendido guitarra, debiera haber terminado las clases de piano. Ahora tiene la oportunidad con la Academia Gigena. Producciones Gigena creo que es el nombre, ahí también ustedes la dirección de internet. Nunca me acuerdo de memorizarla, ahí está, así que la están viendo. Ellos, voy a llamarlo Gigena básicamente, es una academia que entrega conocimientos online de guitarra, de teclado, piano, saxofón, flauta traversa, flauta dulce, percusión, contrabajo, voz, todo online, una manera muy efectiva de aprender cualquier cosa y especialmente música, así como los idiomas, especialmente música. Así es que, amigos, quiere recuperar esa infancia, ese paraíso perdido, quiere ir a la recherche des temps perdus, Gigena Online. Y no se les olvide, se los voy a recordar, no se les olvide que en unos días más, en abril, empiezan los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. No se les olvide que los cursos que ya se abrieron, la gente se está inscribiendo, se están llenando. Creo que ya hay uno que se llenó, no sé cuál, de los 9 cursos, y hay 2 más que están a punto. Amigos, son cursos para niños, cursos para adultos, cursos para novatos, cursos para jugadores más experimentados. Hay para todos los gustos, para todas las edades. El ajedrez es fantástico para los niños y muy bueno para los adultos. Espacioajedrez.com. No se me quejen a mí después de que trataron de sacar un curso y ya estaba copado. Y me retan a mí.
espacioajedrez.com. Y no olviden Mi Climo, la mejor climatización del país y yo diría del planeta, porque ganó 2 premios internacionales, no sería por nada. Instalan los mejores dispositivos que funcionan con electricidad, no hay humo, no hay combustión, no hay malos olores, no hay peligro. Con electricidad, gastan muy poca electricidad, filtran el aire, conectado a internet. ¿Qué más quiere? Y la instalación y la preservación, la conservación, la mantención es de primera línea y por eso que se ganaron los premios internacionales. Miclimo.com. Hay otras empresas que dicen que climatizan, pero no son Miclimo, no ganaron los premios internacionales, hay mucha diferencia. Miclimo.com. Y si usted es cliente de Santander, apúrese, que están con una promoción especial con los clientes de banco y hay unos descuentos muy interesantes. Averígualos en miclimo.com o en el banco en una de esas. Y lo que les quería decir, amigos, es que estas reacciones localistas que se han producido, ya les conté en varios casos, una de las más dramáticas fueron las reacciones, lo que llamé la fronda en el siglo XVI, parte del XVII en Francia, que son muy brutales y que parece que están parando todo. Fíjense ustedes, paradojalmente lo que hacen es acelerar el proceso de globalización. Aceleraron en Francia el proceso de la constitución de la monarquía absoluta. Es como el último espasmo de resistencia de algo que ya está liquidado históricamente. Rusia, no sé cómo va a terminar en el detalle, empíricamente, lo de Rusia con Ucrania y el resto del mundo. Porque casi diría yo que están amenazando incluso con armas nucleares a todo el mundo. Se volvieron locos. O sea, Putin y su gente. No los rusos no tienen la culpa de esta cuestión. Cuando esto termine, recuerden ustedes lo que les voy a decir. Rusia se va a acelerar su proceso de integración al mundo occidental, que ya está bastante avanzado. A la cultura mundial que se está formando, ya ni siquiera occidental, mundial. Estos espasmos de resistencia son como el último, son eso, un espasmo, son la última boqueada. Juntan las últimas energías, pero esas energías se gastan en el proceso mismo de luchar contra este proceso histórico inevitable. Yo creo que Rusia, con Putin, sin Putin no más, probablemente, seguramente, después de esto, se va a integrar al mundo occidental con todos los tropiezos intermedios, porque estas cosas no son una línea recta, hay brechas, hay tumbos, hay momentos de retroceso, pero la línea continúa. El mundo va a una globalización más intensa, más potente, con elementos negativos seguramente también, y con muchos elementos positivos. El mundo va a pasar por lo que pasó en Europa, de naciones independientes a un mercado común. Ahora podríamos decir que la globalización es un mercado común del planeta, en cierto sentido, y de ahí pasaron a algún tipo de organización casi política, que es la Unión Europea, y probablemente en la próxima fase, la van a ver mis hijos o mis nietos, pero va a ocurrir, estimados amigos. Y, entre paréntesis, este libro que les mostré se los recomiendo por sí mismo, ya aparte del tema de la invención de la tradición, porque Hobsbawm fue un tremendo historiador que escribía como los dioses, y siempre ha sido muy entretenido ver cómo va contando lo que cuenta. En este caso, la invención de la tradición. Este libro lo compré hace rato, varios años, lo leí hace varios años, la editorial Canto, pero estoy totalmente seguro que ustedes lo encuentran en esta editorial o en otra, en Amazon. Capaz que lo esté en castellano también, porque han editado hartos libros de Hobsbawm en castellano, eso estoy seguro, no sé si pero un montón. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos, a ver si nos acompañan mañana domingo con Álvaro Salas. Sería hasta entonces, chao. Ya.